momentos antes de asumir la presidencia de la República, mi señora y yo enviamos a todos los elementos revolucionarios del país nuestro más cariñoso saludo, haciendo votos por la prosperidad de la nación. Lázaro Cárdenas del Río nació en Jiquilpan, Michoacán en 1895, hijo de Dámaso Cárdenas y de Felicitas del Río Amezcua. En 1913 se unió a la Revolución Mexicana y 14 años después obtuvo el grado de general de división. En 1928 llegó a la gubernatura de Michoacán e impulsó la reforma agraria en ese estado. Años más tarde se convirtió en presidente del Partido Nacional Revolucionario, el cual lo postuló en diciembre de 1933 como candidato a la presidencia de la República y salió triunfante en las elecciones. Fue quien dio pie al cardenismo, que fue un movimiento político en el cual se produjo una época de gran conflictividad, posterior a una revolución del campesinado, y se caracteriza por la búsqueda de una mejora en la situación de los campesinos y otras clases obreras. Se define como un movimiento socialista que, pese a que aunque inicialmente tuvo poca aceptación por parte de los estamentos a los que pretendía favorecer, con el paso del tiempo terminó por generar importantes cambios socioeconómicos, hasta el punto de ser considerado uno de los periodos políticos que más cambios han generado en la situación del país. A continuación se explicarán algunas de las causas, características, plan sexenial, acciones sociales, entre otros puntos que tuvo el gobierno de este expresidente de México. La Gran Depresión de 1930, la cual golpeó al mundo entero, hizo que la calidad de vida en México empeorara sustancialmente, y esto reavivó el descontento de las clases populares. La oposición a Plutarco Elías Calles, cuyo gobierno y posteriores gobiernos títere fueron el corte militarista, por parte de un movimiento más centrado en la clase trabajadora y en la democracia, encabezado por el mismo Cárdenas. Dichas tendencias acabaron por enfrentarse en las elecciones de 1933. El fracaso de los gobiernos post-revolucionarios por satisfacer las demandas sociales y económicas del pueblo mexicano, la mayoría de las cuales eran de larga data y habían sido reclamadas durante décadas. El conflicto en la industria petrolera, cuyos obreros reclamaban mejores salarios a las empresas transnacionales europeas, pero que no contaron durante el llamado Maximato de Plutarco Elías Calles con mayor apoyo de parte del Estado. Bueno, dentro de lo que fue la educación, Lázaro Cárdenas fue un líder mexicano, pues quien aportó mucho a la educación, y porque fue una persona quien creó instituciones educativas y culturales como el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Educación Física, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Museo Nacional de Historia, como también el Colegio de México. Nacionalización de ferrocarriles. Durante el gobierno de Cárdenas fue retomado el control de las redes ferroviarias, así como el diseño y construcción de una red más extensa, mediante la colaboración de la Compañía Ferrocarriles Nacionales de México. Vías de comunicación. Como parte de las políticas públicas de Cárdenas, fueron construidas nuevas carreteras en el país, lo que favoreció la movilización de transporte. Modernizó la nación, además de incrementar el comercio. A través de la legalización del petróleo, los mexicanos tuvieron más acceso al combustible y evitaron que manos extranjeras se apropiaran de él. Esta medida permitió brindar mayores ofertas de empleo y mejoras salariales a trabajadores. Bueno, la reforma agraria aquí fue parte del progreso económico en México,
pues su objetivo era la repartición de tierras entre los campesinos y pues gracias a esta reforma se pudieron disminuir los desacuerdos comerciales entre ellos y se pudieron crear ejidos agrarios, pues de los cuales se lograron repartir 18 millones de hectáreas entre comunidades campesinas. Dentro de las características del gobierno de Lázaro Cárdenas, pues se pudo encontrar que el gasto público se expandió alrededor de 40% en créditos, comunicaciones y desarrollo agrícola, y se promovió la aparición del ejido para combatir el desempleo rural. También se pudo atender y unificar el movimiento obrero, pues impulsando la creación de grupos sindicales centralizados. Esto fue particularmente importante en el sector ferroviario y en el sector petrolero, en los cuales pues ya existían tensiones previas y que terminó por desencadenar la expropiación de ambas industrias. Un Estado fuerte y abiertamente apoyado por el sector militar, del cual Cárdenas provenía, que intervino abundantemente en la economía y en la sociedad. Se llevó adelante un conjunto importante de reformas en el sector agropecuario, reforma agraria, responsable del mayor reparto de tierras de la historia de México, entregando a los campesinos la propiedad de las tierras que cultivaban y atacando abiertamente el latifundio. Se propuso un modelo de desarrollo económico distinto al de los grandes países capitalistas, cuyo ideal era ir más allá del keynesianismo y del fascismo, sin llegar al modelo soviético. Su prioridad fue siempre la producción y no el capital. Plan sexenal. A finales de 1933, una vez postulado como candidato presidencial del Partido Nacional Revolucionario, el general Lázaro Cárdenas planteó un programa de gobierno diseñado para cumplir con la serie de demandas económicas y sociales insatisfechas. A este programa de gobierno se le conoció como el Plan Sexenal, 1934 a 1940. Este documento buscaba ejecutar el contenido social de la Constitución de 1917. Para ello planteó el funcionamiento de un Estado que interviniera en el desarrollo, la gestión y la regulación de las actividades económicas y sociales del país, garantizando al mismo tiempo el respeto a la propiedad privada y las garantías individuales. Esta participación estatal se expresó en 4 campos fundamentales: el agrario, el industrial, el sindical y el educativo. Dentro del plan sexenal, aquí en relación con la educación, se buscaba el fortalecimiento de la cobertura educativa con la interpretación racional, científica y laica de la realidad, y siempre promocionando la educación socialista. Durante estos años, pues el contexto mexicano significaba la reivindicación social, económica y cultural del pueblo. Este documento pues refleja claramente las intenciones que tenía Cárdenas respecto con cumplir las demandas sociales pues que se habían postergado en antiguos gobiernos de la Revolución Mexicana y pues con el propósito de desarrollar materialmente al país y promover los intereses generales de la nación. En lo que respecta a la cuestión agraria, el plan planteó la reforma de la Ley de Dotaciones de Tierras y Aguas con el objetivo de consumar una genuina reforma agraria que sustituyera la paralización del reparto de tierras en los estados. En lo que respecta al campo de lo industrial, planteó, además de la mencionada intervención, regulación y gestión de las actividades económicas, la creación de diferentes empresas nacionales y la protección de estas sobre el comercio exterior, las compañías extranjeras, todo ello en favor del interés nacional. Con respecto al campo industrial, se plantean diferentes actividades económicas, la creación de diferentes empresas nacionales y la protección de estas sobre el comercio exterior y las compañías extranjeras, todo ello en favor del interés nacional. En general, el presidente Cárdenas se ha sentado las bases para solidificar la base industrial de México y permitió que México logre un crecimiento económico estable durante el periodo comprendido en su década. A diferencia del presidente Perón de Argentina y Vargas de Brasil, que son criticados por ser el epítome del populismo, pero México ha logrado un crecimiento económico estable durante un periodo bastante largo sin altibajos.
Este presidente es muy respetado como el padrino de la izquierda mexicana y también tenía de alto rango y talento para obrador. México ni siquiera era una gran potencia en ese momento, pero jugó todo tipo de condescencia y riñas con el poder nacional de México, diferente que Unión Soviética. También apoyó a la Segunda República Española en condiciones relativamente puras. Cuando la República fue derrotada por las viudas pesadas, la izquierda, los demócratas y los exiliados españoles seculares se extendieron por todo el mundo. Fueron aceptados y tuvieron una profunda influencia en la cultura mexicana, incluidas las películas y la literatura de la posguerra.